Aunque nadie puede volver atrás y hacer un nuevo comienzo, cualquiera puede comenzar a partir de ahora y crear un nuevo final. ¿Están de acuerdo con este pensamiento? Importantísimo, importantísimo. Muy buenos días, señores estudiantes. Para mí es un placer dirigirme a ustedes y hacerles este recordatorio de este mensaje tan importante. Es cierto que a las condiciones que hemos vivido ya que son parte de la historia, aún nos marcan, aún nos provocan emociones diversas. Sin embargo, podemos dejar a un lado aquellas emociones, no olvidarlas, porque no lo podremos, pero sí ubicarlas en una parte de nuestros sentimientos a los que posiblemente con el tiempo podamos irlos mitigando. Sin embargo, lo que vamos a empezar ahora debe escribir una nueva historia, un nuevo comienzo, y de eso se trata. Para iniciar esta clase de hoy tenemos el tema en filosofía, y tiene que ver con la filosofía medieval. ¿Qué es esto de filosofía medieval? Pues obviamente si hablamos de medieval, hablamos de una edad media. Este recibe el nombre de filosofía medieval a la que se produce desde la caída del Imperio Romano en el occidente en el año 476 hasta la toma de Constantinopla por los turcos en 1453. Este es un periodo largo. Se caracterizaba por acontecimientos muy importantes, históricos, sociales, políticos, culturales y científicos. En la parte cultural, pues el occidente pierde conocimiento de la lengua griega y de gran parte del legado de lo que era el conocimiento filosófico antiguo. Entonces ya empieza la iglesia a hacerse más partícipe en la construcción de una doctrina cristiana. Ya empezó a dejarse por un lado aquella filosofía, aquella forma de pensar en cuanto al origen del universo, en cuanto a la evolución, en cuanto a tantas formas de pensar que se estaban dando, y se iba encaminando poco a poco hacia una filosofía más cristiana, una doctrina cristiana. Obviamente esto iba a generar polémica, y esto generó polémica de tal magnitud que se presentaron algunas escuelas que sostenían diversas formas de pensar. Analicemos en este caso. Vamos a analizar una de ellas en cuanto a la filosofía medieval, que era lo que se entendía. Dios creó mundo, hombre, animales, plantas, todo lo existente. Obviamente esto es causa de polémica hasta nuestros días. Se busca causas, consecuencias y soluciones a problemas. Ya no estamos buscando el origen del universo, ya no. Pero sí a los problemas cotidianos, a las dificultades que pasan a diario, se empezó a buscar soluciones. Aquí también se narra la importancia de principios y valores éticos en la práctica humana o en la praxis humana, que se vayan aplicando todos los valores que pueden hacer mejorar una convivencia. Predomina un orden natural y un orden sobrenatural. El orden natural subordinado por obviamente lo sobrenatural, en este caso Dios. El cristianismo ya empezó a ser una religión revelada. La Biblia apareció como instrumento conductor de vida. Los profetas, aquellas personas que decían las cosas según Dios estaba enviando. Empezó a aparecer las creencias en Cristo, los dogmas. La filosofía empezó a ser parte de la teología, ¿ya? Pero empezó a, como se menciona aquí, sierva, quiere decir que tenía que ver o adaptarse a lo que decía la teología, que es el estudio de las creencias religiosas. La filosofía tiene que pasar a una verdad racional o natural, una verdad revelada, una verdad que ya venía acerca de aquellas visiones que había muchos o creencias de muchas personas. Bien, analicemos a detalle. En el siglo II hasta el siglo VII empezó a haber, por los padres de la iglesia empezaron a conducir la vida de las personas con un conjunto de dogmas elaborados. Padre creador existe uno solo, el hombre es creado por Dios, el hombre está obligado a creer en una religión. La religión cristiana fue fundada por Jesucristo, según lo que sostenía la filosofía patrística, o tiene que ver, o sea, con los padres de la iglesia. En esta filosofía patrística estuvieron incluidos el padre San Agustín, San Papías, San Policarpo, San Irineo, San Ambrosio, San Tertuliano, Tasiano, Clemente, Romano, etc. ¿Cuál era el dogma? ¿En qué se basaban ellos? La verdad indiscutible e irrefutable o indemostrable,
no criticable, obligatoria su aceptación por los feligreses. Nadie podía decir que no a lo que decían estos padres. Y la fe tenía tres significados: creer en algo, creer en alguien y creer a alguien. Tres significados: creer algo, creer a alguien y creer en alguien. Ahí tenemos algunos de los padres, el dogma y los significados de la fe. Este proyecto filosófico empezó a manifestarlo Tomás Aquino. Estaba muy influenciado por Aristóteles, y entre su síntesis del cristianismo y la filosofía antigua, él mencionaba que el cristianismo podría ser comprendido desde un aristotelismo convenientemente asimilado y depurado. O sea, utilizaban bases de Aristóteles, sin embargo iban depurándolo de acuerdo a la conveniencia o de acuerdo a sus creencias. En síntesis, la doctrina cristiana llegó a ser una suma contra los gentiles. ¿Quiénes eran los gentiles? Los gentiles eran todos aquellos que no eran judíos, y era escrito para ayudar a los misioneros en sus disputas con musulmanes y judíos. ¿Ya? Empezó a hacerse un dogma para poder abarcar a todos. No solamente los judíos tenían derecho a la salvación. En la Suma Teológica se exponen las verdades de la religión cristiana de forma apta para la enseñanza de los principiantes. Ya no tenía una intención polémica, sencillamente a dogmatizar. Ya carece de intención polémica, se dirige ya a estudiantes de teología. A la persona que quería aprender eso, pues se inscribía. Y es extremadamente sistemática, a pesar de que tenía su estructura, tenía que mantenerse de acuerdo a ese orden. Las personas que querían ingresar, pues sabían que tenían que cumplir una serie ya estipulada de acontecimientos. ¿Cuál fue la influencia aristotélica en Tomás de Aquino? Él se dejó influenciar por 5 aspectos importantes. Aristóteles influyó en la psicología, en la física ontológica, o quiere decir el conocimiento del ser a través de los fenómenos físicos, la teología, que era obviamente el estudio de Dios, la ética, que es el estudio de las normas morales, y la política, que es la relación que tiene el hombre con otros hombres. La psicología: el alma como forma y acto del grupo, potencias y facultades del alma. La física ontología tenía definición del movimiento, tipos de movimiento, teoría hilemórfica, distinción entre sustancia y accidente, causas del movimiento, analogías del ser y sistema de categorías. En la teología, la demostración de existencia de Dios era el primer movimiento. Dios era definido como un acto puro y acto de pensamiento. La ética, el fin último, era la felicidad y reside en la contemplación. Las normas morales se basan en la naturaleza humana. La finalidad del hombre nace de la ley moral. En cuanto a la política, el hombre es un ser social por naturaleza, y esta labor social debe de implementarse a nivel nacional. Esas 5 influencias aristotélicas las recibió Tomás de Aquino, que las sostenía firmemente: psicología, física, ontología, teología, ética y política. Al finalizar esta clase, pues señores, tenemos estas 4 preguntas que usted va a contestar. Primero, ¿en qué año cayó el Imperio de Roma y se tomó Constantinopla por los turcos? Revise la información que le dijimos. Segundo, escriba 3 características de la filosofía medieval. Habían algunas características de las que vimos, ¿verdad? Aquí tenemos algunas características. Aquí están. Bien, ¿qué otra pregunta tenemos? ¿Cuál era el dogma de la filosofía patrística y los 3 significados de la fe? ¿Cuál era el dogma? Por aquí tenemos el dogma y los significados de la fe. Y finalmente, menciona las 5 influencias aristotélicas que defendía Tomás de Aquino. Bien, no nos queda más, señores, que desearles un feliz año nuevo. Un feliz 2021 para ustedes, que gocen de muchas bendiciones de parte de nuestro Creador, los que creen en Dios, que gocen de bendiciones, los que no creen en Dios, porque la vida se encargue de darnos todo lo que nos hemos merecido, lo que hemos necesitado siempre. Que lleguemos a cumplir todas nuestras expectativas, que dejemos atrás todas aquellas cosas negativas que sucedieron y demos paso al millón de oportunidades que se nos está presentando en este 2021. Que tengan un bendecido día.